Bienvenidos. Entre el poder de lo grande, hesagrama número 34, que acabamos de dejar atrás, y el posterior oscurecimiento de la luz, hesagrama número 36, Min Yi, hoy nos encontramos en medio de la expansión, en función de la cual el texto del hesagrama, en palabras del rey Wen, dice: el progreso, el fuerte príncipe es honrado con caballos en gran número. En un solo día se lo recibe 3 veces y completa la imagen con la siguiente expresión: así el noble ilumina por sí solo sus claros talentos. El hesagrama número 35, el progreso, está constituido interiormente por el trigrama Kun, la entrega, y sobre él el hesagrama Li, la claridad. En función de esa claridad, y por decirlo de un modo gráfico, la elevación de la linterna sobre sí mismo, el escáner luminoso, el noble, si se refiere a sí mismo, esclarece sus propios talentos. Y si la consulta se refiere hacia afuera, en virtud de esa entrega y ese esclarecido separar lo claro de lo oscuro, va a ser dotado, como muestra la imagen atrás y reza el texto, recibido 3 veces en un mismo día en audiencia y agraciado con multitud de caballos, equivalente obviamente a talentos o elementos de gran utilidad. El 35 de las 3 modalidades tipificadas por I Ching como progreso, que son el 46, que está representado por la semilla en un fértil valle cuyo crecimiento prototípico es estadísticamente el prioritario dentro del planeta, el que podríamos considerar normal. Luego tenemos el 53, que es el árbol de lento crecimiento y de gran dificultad, pero que por esas características que además implican tiempo, ha de acabar con una expresión que lo define como espiritual y ejemplar, el 53. Hoy tenemos el 35, que es el de la luz del sol, que apareciendo por el oriente por la mañana, alumbra lo llano, lo profundo y lo alto a lo largo de un solo día. De aquí, el consultante que acaba de obtener como respuesta oracular el hesagrama número 35, sin líneas mutantes, debe extraer el comportamiento adecuado en relación a aquello que ha consultado. Entrega interior, no he mencionado el nuclear es dificultades. El sol, obviamente, esclareciéndose sobre sí mismo, entregado, con esa perspectiva que no omite, como el vulgar echando balones fuera, que el peligro siempre o las dificultades siempre nos la crean fuera, sino que el noble, ante el peligro, expresión oracular del hesagrama nuclear, primero se para y lo analiza, no para quedarse ahí estupefacto, sino para analizar las posibles implicaciones y de ahí en adelante hasta saber vislumbrar cómo sortear y dificultar el obstáculo. Esto está en el interior, en el nuclear, y en virtud de la entrega, de la apertura receptiva del trigrama Kun y de esa elevación sobre sí, sobre el objeto de la consulta del propio consultante, o bien va a resultar esclareciendo sus propios talentos, o bien va a ser recibido, si se trata de labor externa, hasta 3 veces en un solo día,
Esto es naturalmente una manera metafórica que pudiera cumplirse efectivamente que fuera hasta 3 veces, pero que va a ser recibido y va a ser agasajado por esa actitud y en virtud de sus propias virtudes y conocimientos. Esta es una respuesta para el hexagrama constituido sin líneas mutantes. Cuando entramos en el orden de la estructura, obviamente entramos por la primera línea y la respuesta oracular de la primera línea es progresando, sí, pero rechazado. Ojo, estamos en una fase muy inicial. Hay un evidente signos objetivos, quizá no inmediatamente perceptibles y detectables por el propio consultante, para definir en qué elementos efectivamente está progresando. Pero estos elementos de progreso, como todavía están en una fase muy inicial, pues no son tenidos en cuenta en instancias externas o en relación al núcleo fundamental de la pretensión. Cuando muta esta primera línea del 35, nos lleva al hexagrama número 21, la mordedura tajante. La mordedura tajante, cuya representación característica efectivamente representa un morder, porque el trigrama inferior es Chen, Chen es el primogénito, que se mueve como el trueno con energía hacia arriba, mientras que el maxilar superior es Ken, aquietado, efectivamente es morder, y entre ambos hay un elemento intromiso. Este hexagrama, el 21, la mordedura tajante, que tiene un nombre tan enérgico y de tan inmediata aplicación según parece, o la impronta que produce verbalmente expreso, retrotrayéndolo en un concienzudo examen, es el esclarecimiento de una normativa para que la carencia de normativa no haga improductivo, cuando no con absoluta negación, el proceso correcto de alimentación de aquello que sea, pues, por ejemplo, el atasco de una ciudad, pues se ordenan los mercados, se ordenan el número de las calles, se ordenan las propias calles y los distintos establecimientos de judicatura, de gobierno, etcétera, etcétera. Todo esto, como en la legislación, son los manuales los que rigen lo que conviene aplicar en cada falta, en cada juicio penal o en cada juicio de carácter civil. Se estructuran con precisión para desosturar los elementos que puedan intromisionar y obstruir un claro proceso de alimentación. Esto, en última instancia, es en lo que deberá hallar consuelo y trabajo el consultante, que no obstante reconocer lo trascendente por medio de las palabras del Duque de Zhou, que está progresando pero que es rechazado, deberá trabajar en la creación de una normativa que acabe con tiempo, que estamos en el orden de la estructura inicial, abriendo un proceso de clarificación de la correcta manera de alimentar. Esta es una posible interpretación para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias obtenemos la misma superestructura cultural, el arquetipo del 35, pero con una mutación en la segunda línea, pues todavía no andamos bien. Ciertamente, tanto como la primera, o un poco más porque es más centrada, estamos progresando, pero ese progreso lo llevamos en nuestro ánimo, en nuestra alma, con tristeza en nuestro ser. Es decir, no estamos sosteniendo
aquello que creemos que nos corresponde y que de alguna manera, y hacia lo que de alguna manera, por nuestro comportamiento en relación, estamos abocados a percibir en algún momento como un reconocimiento del progreso. Estamos avanzando con principios éticos, con principios legales, con buenas formas, quizás no del todo refinadas, todavía estamos lejos del centro, pero somos rechazados. ¿A dónde nos lleva esta mutación? Cuando muta esta línea, el hexagrama que se produce es el 64, antes de la consumación. La representación gráfica o ideogramática del hexagrama número 64 está representada tradicionalmente pues por la travesía de un río helado, permítanme la expresión coloquial de carácter legendario, de el zorro es el prototipo de la astucia y de la inteligencia, con las dos vertientes del zorro joven que por imprudencia puede querer correr pronto hacia la presa que está en la otra ribera y mete las patitas en una zona resquebrajadiza y se le hunde la cola, con lo cual se va al traste no solo la cola, sino apelmazada, sino él mismo y naturalmente el proyecto, por actuar de una manera locuaz. En cambio, la sabiduría legendaria, tanto en Oriente como en Occidente, atribuye lo que todos hoy estamos acostumbrados a conocer, tanto por la leyenda como por el conocimiento de campo y los vídeos y las películas e incluso la propia experiencia personal de la astucia del zorro. El zorro, en este caso el zorro persona que acaba de consultar, debe comportarse a pesar de la tristeza o en función de la tristeza, debe quedar advertido que no por ello debe arrancarse y arrojarse como el joven zorro inexperto para acabar arrastrado por la corriente o hundido en la corriente helada, sino con vista larga, ser capaz de ver lo que le queda para consumar el trabajo. El hexagrama se llama antes de la consumación. Antes de la consumación, cuando todos estamos a punto de terminar un trabajo, es muy posible que en el ánimo se cuelen unos elementos impertinentes que desestimen la finura del acabado. Y bueno, como ya estoy confiado porque ya tengo el 99 hecho, pero con un 1% echas a perder el trabajo. Ojo, esto es un toque para el ánimo del consultante y para la posible infatuación cultural de la época en la que vivimos, que ya, bueno, como ya lo tengo hecho, me confío y ya está. No, como el zorro proyecta a distancia lo que te queda y lo que hay detrás, ciertamente vas por lo que hay detrás, pero antes de llegar a lo que hay detrás, tienes que cruzar lo que hay delante. Y lo que hay delante, aparte de esta vista de ver a lo largo, es auscultar como el joven zorro con su patita, prestando al mismo tiempo el oído para oír si el hielo que pisa es firme o tiene resquebrajadura y puedo correr riesgo. Antes de la consumación, hexagrama 64 es el complementario y la reflexión complementaria en la que esta persona que está progresando con tristeza y que no avanza como sería deseable para su ánimo, pues debe adquirir consuelo y conocimiento para seguir adelante, atemperando con vista y buen oído. Cuando en otras circunstancias obtenemos una mutación, pero en este caso se produce en la tercera línea, que ya saben, multiintencionada la tercera, sin embargo aquí esta tercera multiintencionada tiene la fortuna de encontrar elementos congeniales con quien poder compartir la idea y trabajar conjuntamente. Cuando tres convienen en algo en común,
pues adelante, es decir, hay campo por delante. Pero efectivamente es un campo que en función de la conjunción, que no deja de ser nueva, aunque es un elemento positivo, es un elemento positivo poder contar con un conjunto de personas afines al proyecto que pretendemos y con los cuales confiarnos y trabajar juntos. Vale, perfecto. Pero ahora queda camino por andar, porque hay que conjugar en profundidad, no solo empáticamente, las relaciones de las singularidades personales de cada uno, sino también las visiones del proyecto con cada peculiaridad y el trayecto que aún nos queda por hacer, porque el complementario que se produce con esta línea es el hexagrama número 56, en el que nos representa como extranjero, como transeúnte, como labor de diplomático, como labor de quien va a establecer un contacto en el extranjero para su firma comercial, o quien va a adquirir un conocimiento en una universidad o en un centro que en su región no lo hay. Es importante, pero se tiene que adecuar a las condiciones reinantes, no puede extrapolar los fueros, debe ser también magro en su requerimiento y conformarse con tentempié. Pero, sin embargo, con todos estos ajustes que tiene que hacer con el conjunto de personas o de ideas que acaba de corregir y con las que debe avanzar, debe andar pues con adecuación y no desestimar el tiempo de poco relumbre personal, porque el texto nos dice, y como siempre digo, nunca tiene una expresión de carácter banal. El tiempo del extranjero es un tiempo de gran importancia por aquello que se va a emprender y por aquellos contactos que se van a establecer. Bien, esa es una posible respuesta oracular para la tercera línea de mutación. La cuarta, en cambio, sí adolece de las características de poca fortuna que suelen tener las líneas multiintencionadas, más la tercera que la cuarta, pero aquí la cuarta es la más desfavorecida, y más desfavorecida por elementos propios, con lo cual también la posible corrección está al alcance de la propia persona, aunque tenga que sufrir la vergüenza de que el oráculo le esté llamando hámster acaparador. Estás en una posición alta, línea cuarta, línea de ministerio, estás sobre el nivel inferior que tiene 3 debajo y te estás pretendiendo aprovechar de la situación para lucrarte. El prototipo no puede ser más gráfico. Todo aquel que ha tenido un hámster sabe cómo se llena de alimentos el receptáculo previo que tienen al proceso digestivo, al proceso alimenticio previo, ¿no? Acumulando, acumulando, acumulando para sí. Bien, cuidado, mezquino. ¿Nos lleva a dónde? El complementario que se produce el hexagrama número 23, desintegración. En una posición de elevación, un ministro, un alguien, ojo, no se excuse el consultante en que él no es ministro ni lo pretende, no. En relación a lo que pretende, tiene una alta posición y sin ninguna duda tiene la tentación de poder aprovecharse. El 23 le va a producir, si hace uso de esa tendencia, el derrocamiento, la desintegración. No es propicio ir a parte alguna. Ha llegado al máximo de aprovechamiento de las circunstancias dadas. Pretendes ir con el coche y lo gripas porque no has revisado el aceite, no has tenido las condiciones de basamentar poderosamente la base fundamental, que es exactamente la recomendación para este consultante. Antes que echar más piso a la estructura que estaba pensada para 3, tendrá
que volver con la arquitectura o la ingeniería sobre la base de sustento para con generosidad, antes de nuevo emprendimiento, amplificar la base. Es decir, resumiendo, el consultante, en lugar de aprovecharse y querer esquilmar a los elementos, lo que debe propender es a la generosidad para con su propia base de sustento, sea su conocimiento, o sean personas o máquinas a las que deba ilustrar, lubrificar o ser generosamente pródigos con ellos. Esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando la mutación la obtenemos en la quinta línea, pues el dictamen oracular es también muy peculiar para un mundo tan comercial, mercantilista, eran ricos y amaban su dinero, como decía el hebreo, cuando querían cruzar las primeras tribus dejando las demás descordadas. Bien, vayamos a lo que vamos. No tomes a pérdida, no tomes a pecho ni pérdidas ni ganancias. Lo importante en esta posición tan elevada, la quinta de gobierno, es conservar la claridad. Saber que en función del conocimiento adquirido, no tomes a pecho, vuelvo a decir, y si hubiera actuado de aquella otra manera, hubiese invertido en tal o cual o lo que he perdido. No tomes a pecho esto. Deshazte de esos apegos egoicos y de carácter vulgar en última instancia y desde luego de precariedad existencial, porque son elementos de producto material y de escasísima importancia. Lo que importa aquí es que conserves la claridad para que en función de ese incremento que te ha producido un poco de tristeza, yo también lo llamo la claridad que hiere para curar, que hiere para curar de la estupidez y de la ignorancia y de los apegos, y el noble se retira a su valer interior, como es el complementario que se produce con la mutación de esta línea, que es el hexagrama número 12, la desconexión. Cuando lo vulgar ya ha llegado hasta la mitad y amenaza a seguir avanzando porque es la propensión en el ámbito general del consultante y la consulta, que no tome a pecho ni pérdida ni ganancia, que conserve su claridad y que se retire a su valer interior. Bien, esta es una posible respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la línea extrema, en la sexta, ojo también con esta. Usar los cuernos para castigar, la expresión del duque del show, literalmente un poco descompuesta por mí mismo. Usar los cuernos, si acaso, es lícito, y ojo, si hago estas gesticulaciones es porque he tenido ocasión de verla en más de una ocasión. Si es lícito castigar, empieza por tu propio medio, por ti mismo y por tu propio ámbito, por tus seres queridos, por tus seres comprometidos en el proyecto. Si tienes que castigar, castiga a tu propio entorno, pero no lleves esas cuitas, no lleves esos fueros al exterior, no proyectes esa mala uva, ese mal humor, ese exceso de genio sobre el exterior. Continúa la expresión oracular, que si se persiste en una actitud dura y si es sobre todo en el exterior, desventura. Cuando muta la línea, el complementario que se produce es el hexagrama número 16, el entusiasmo, que en el aspecto prismático que debemos retrotraer para alumbrar al consultante es el espíritu de la música, la capacidad de pegar el oído a la tierra para ver realmente de qué tenor va, qué melodía, qué ritmo se lleva, y cuando te hayas hecho con el entorno, entonces efectivamente
podrás cantar o bailar con ellos e incluso tú montar una propia coreografía cuando hayas emparejado con suficiencia y hayas adquirido un conocimiento lejos del empleo de la violencia para poder hacer marchar ejércitos, como dictamina el dictamen del hexagrama número 16, el entusiasmo interior que se expresa hacia el exterior de esa forma empática. Y con esto, pues hemos concluido el hexagrama número 35. Y como de costumbre, muchas gracias por vuestra atención.